Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza. Tenemos tiempo preparándola y vamos a cantarla hoy. El Señor nos cambió la vida. Yo creo que a todos. Sí, hubo cambios en nuestra vida y debemos de verlo como algo bueno, buscar el gozo del Señor. Si de repente esos cambios dolieron o todavía estamos en proceso algunos, pero cuando venga el fruto, dice que es apacible de justicia. Y que ese gozo del Señor siempre esté con nosotros, es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Yo siento paz y gozo en mi corazón.
¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Toma sus lugares, hermanos, glorificando el nombre de Jesucristo. Vamos a continuar con la palabra del Señor Jesús. Y vamos a escuchar atentos. Paz de Cristo. Vamos a invitarles a orar. Amado Dios, en esta hermosa tarde nos unimos para agradecerle una vez más por esta oportunidad que hemos tenido de reunirnos en este lugar para aprender más de usted y de su palabra. Padre, aquí estamos para reconocer su grandeza, para reconocer su señorío, para reconocer su poder. Usted es la única autoridad suficiente mundial que tiene el poder. Y nuestra fe hacia usted, nuestro corazón hacia usted, Padre, deseamos agradarle, deseamos obedecerle. Aquí estamos, Señor, para pedirle su ayuda, para que podamos cada uno de nosotros lograr dar ese ancho que usted busca que demos como cristianos fieles, apartados del mal. En esta hermosa tarde, Señor, nos unimos una vez más como iglesia para rogarle, para suplicarle, Señor, por las diferentes necesidades que hay en su pueblo. Por favor, Señor, siga obrando poderosamente en la salud de nuestra hermana Florita Ruiz, en la salud de nuestra hermana Elisa Cisneros, en la salud de nuestro hermano Hilario Rodríguez, en la salud de nuestro hermano Ampelio González Rodríguez, en la salud de nuestra hermana Estela Hernández, nuestro hermano Raudel Aro, nuestra hermana Luisa Mendoza. Seguimos pidiéndole consuelo y fortaleza para la familia Reynoso Cisneros. Padre, cada necesidad con la que su iglesia se ha presentado esta tarde en este lugar, súplales, traiga la salida, la respuesta, la solución, traiga la sanidad a quien haya venido enfermo. Padre, por favor, en esta tarde ayúdenos, que todo lo que hagamos le glorifique, que todo lo que hagamos le exalte a usted. Padre, por favor, ayúdenos. Ayúdenos a vivir fielmente a usted. Ayúdenos a vivir de veras en santidad, apartados del pecado, apartados del mal. Ayúdenos, por favor, a vivir como una iglesia que está buscando verdaderamente estar sin mancha y sin arrugas, como dice su palabra. Padre, le rogamos por todos nuestros hermanos aquí presentes y por quienes nos oyen en las redes. Por favor, Señor, que su bendición esté para cada uno de ellos, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Una vez más, muchas gracias porque están aquí, porque han apartado estos momentos para acompañarnos. A los que nos han acompañado en estas últimas 2 semanas en nuestras reuniones, se acordarán que hemos estado tratando de comprender las escrituras que nos hablan de la personificación de la sabiduría como una mujer, la personificación de la necedad como otra mujer comparativa en las escrituras, la personificación de la iglesia como otra mujer que es la esposa del Cordero,
la personificación de Israel como otra mujer también en las profecías, y la personificación de la Babilonia como otra mujer, como la ramera del Apocalipsis. Y también los que han escuchado que hemos también hablado de la personificación bíblica sobre la Jezabel, que también aparece después de haber aparecido en la historia del Antiguo Testamento como una mujer literal. En el Apocalipsis 2 aparece como un espíritu jezabélico influenciando a la iglesia de Teatira. Y aprovechábamos estas mujeres comparativas de la Biblia para sacar lecciones que nos motiven a prepararnos en cuanto a nuestra fe hacia Dios, en cuanto a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, cuando hablábamos de la sabiduría, pues ustedes ven que en Proverbios en ocasiones van a notar como si la sabiduría hablara. Por ejemplo, cuando dice: la sabiduría clama en las calles, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Y así hay varias escrituras en Proverbios que expresan como si la sabiduría nos estuviera hablando, como si fuera una persona. Pero son las formas en que está personificada en Proverbios para darnos una enseñanza. Y decíamos que describe como si tuviera una fiesta, como si tuviera un convite, una boda, una invitación a que vayamos a su fiesta de la sabiduría, en el sentido de ir a aprender de la sabiduría, en el sentido de ir a aprender de lo de Dios, de lo bueno. Ya saben que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, cuando leemos en las Escrituras sobre la sabiduría en diferentes partes, llega un momento, inclusive está relacionada con el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es sabiduría de Dios en misterio. Bien, quisiera aclarar, el domingo pasado hicimos un comentario acerca de la mujer comparativa de Gálatas. Vamos a leer Gálatas de nuevo. A ver. Gálatas 4:21. Dice la Santa Biblia en Gálatas 4:21. Podemos leer Gálatas 4:21. Dice así en el nombre del Señor Jesús: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Amén. Miren, considerando a la mujer Agar, que en el sentido bíblico dice que representa a la Jerusalén actual, considerando al Israel actual comparado con una mujer en el Apocalipsis 12, nadie les quita su lugar. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dios no los ha desechado. Voy a repetir: el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dios no los ha desechado.
Podemos leerlo en Romanos 11:1. Romanos 11:1. Dice Romanos 11:1, en el nombre del Señor Jesús. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué, pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Gloria al Señor Jesucristo. Como ustedes verán en la porción de Romanos, quiero que se salten al verso 25, 11:25, que dice en el nombre del Señor Jesús: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Amén. Ahora, regreso. Entre las 6 mujeres comparativas que personifica la Biblia, una de ellas es Israel. Una de ellas son los hermanos de Israel. De acuerdo con el Apocalipsis 12, es la mujer vestida de sol, con una corona de 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies. Cuando se revisa con cuidado, representa al sufrimiento de Israel, porque habla que está con dolores de parto. Y es lo que vemos en la nación de Israel, que sigue sufriendo, ha sufrido, y le esperan todavía una gran tribulación, de acuerdo a lo que dice Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Daniel 12, donde dice que pasarán por una tribulación cual nunca fue desde que hubo gente. Esto uniéndolo a Zacarías 14, donde dice que Dios reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí describe claramente que la ciudad será tomada. La mitad de la ciudad será tomada. Habla de las mujeres serán violadas. Dice varias cosas donde describe que sufrirán mucho cuando todas las naciones estén contra ellos. Ya hay una gran mayoría, aunque no se ha dicho todo como es, pero a la fecha el pueblo de Dios
está pasando por esas dificultades. Pero cuando ustedes vean todo esto, prepárense, porque la venida del Señor está cerca y Él viene a defender su pueblo, como lo dice Zacarías 14, que pondrá su pie sobre el monte de los olivos, ¿sí? Y vendrá a defender a su pueblo. Y allí, en esas profecías de Zacarías 14 y en las que describe el Apocalipsis, hay varias porciones, nos dan a entender claramente que esa mujer representativa o que personifica la profecía relacionada con Israel no ha sido desechada. Aunque como iglesia nosotros tenemos que entender que no podemos mezclar las reglas del antiguo pacto con las del nuevo. Esto es lo que sí quiero que diferencien. El hecho de que Dios no ha desechado a su pueblo, el hecho de que su Dios ha sido cegado, endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, no significa que tengamos que seguir las reglas del antiguo pacto como iglesia. Eso es lo que quiero que diferencien de lo que explicábamos el domingo anterior, cuando dice que la Jerusalén actual da hijos para esclavitud bajo la ley. Y bajo las doctrinas de la ley, algunas iglesias pretenden o quieren a veces seguir creyendo, quieren asociar las reglas del antiguo pacto todas con la iglesia del nuevo pacto. Y es bien importante aprender a diferenciar los acontecimientos, los sucesos, las reglas, las leyes, las normas del antiguo pacto, la forma en que se rigió el pueblo, la congregación de Israel en el antiguo pacto, no se puede pasar a la gracia, al nuevo pacto y querer aplicarlas, ¿sí? Eso es lo que estábamos tratando de explicar, que diferenciaban a esa mujer comparativa a Israel bajo la ley en el antiguo pacto, a la gracia donde está ya la mujer comparativa, que es de iglesia, ¿sí? Que en su momento, junto con los judíos salvos y los gentiles salvos, formaremos la nueva Jerusalén, que describe también en las profecías. Pero a mí ahora lo que me interesaba era remarcar por qué, en cierto sentido, como iglesia, no deberíamos de mezclar las reglas del antiguo pacto en el nuevo, si el nuevo pacto no lo indica. Si indica alguna regla que está en el antiguo pacto, el nuevo, adelante. Lo que indique la escritura sobre algún mandamiento, sobre alguna doctrina, sobre alguna enseñanza, si lo pasaron los apóstoles al nuevo pacto, si está registrado, si Dios mismo por medio de su Espíritu Santo pasó alguna práctica, alguna doctrina, algún mandamiento del antiguo al nuevo pacto, adelante. Eso hay que seguirlo, eso hay que creerlo, eso hay que obedecerlo. Pero si no aparece en el nuevo pacto alguna regla de las muchas que hay en el antiguo, entonces tenemos que someternos a lo que indica la etapa de la gracia, la etapa del nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué les decimos esto? Volvemos a repetir, porque a veces en nuestra fe hay una mezcla de conceptos, una mezcla de principios, cuando no sabemos separar, ¿verdad? Les hemos dicho con amor, con respeto. Por ejemplo, lo que es la casa de oración en el antiguo pacto, si ustedes observan en la ley, el templo que tenían en Jerusalén los hermanos judíos era un lugar sagrado donde se entendía que estaba la presencia de Dios. De hecho, eso quiere decir la palabra templo, morada de Dios. Nos damos cuenta cómo hay varias escrituras que hablan de su santo templo, hablando de, en el antiguo pacto, el templo que construyó Salomón y después fue reconstruido, y así sucesivamente. Pero cuando ya entramos a la gracia, nos damos cuenta que en ocasiones registra que los apóstoles iban al templo. Y algunas personas dicen, entonces sí había templo en la gracia, ¿sí?
¿Por qué? Porque todavía estaba el templo. Fue destruido hasta el año 70 después de Cristo. Y todavía los hermanos judíos hacían las oraciones desde muy temprano hasta en la tarde. Todavía se reunían los 3 tiempos de oración, ellos a la hora de los sacrificios. Todavía los hermanos judíos y aún los hermanos de la gracia, algunos de ellos, como vemos, subían a la oración a orar. Pero cuando entendemos por qué lo hacían muy temprano, por qué lo hacían a cierta hora del día, por qué a la puesta del sol en la tarde, nos damos cuenta que era porque eran las horas de los sacrificios en el templo. Luego nos damos cuenta que la iglesia primitiva se congrega, se reúne en las casas, se congregan en el aposento alto y así en diferentes lugares, pero ya no van a ustedes encontrar a los apóstoles haciendo un templo. Ya no van a encontrar ustedes a algunos de los descendientes de los apóstoles, hablando bíblicamente, construyendo un templo para considerarlo morada de Dios, porque nos damos cuenta en Hechos de los Apóstoles que Dios no habita en templos hechos de manos. Luego nos damos cuenta en las cartas de Pablo que ahora el templo de Dios somos nosotros. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Y así, hay varias escrituras que nos muestran que ahora el templo somos la congregación, el templo de Dios. Y claro, donde nos reunimos no significa tampoco que no signifique nada, pues es un lugar consagrado para que juntos alabemos a Dios. Pero ya no lo podemos ver en el enfoque del antiguo pacto, que queramos ver como un altar, por ejemplo, un altar en nuestras casas de oración para venerar ese altar. A ver si me explico, si no ahorita les voy a preguntar. La idea es que ustedes vean que de la mujer personificada como la sabiduría hay que aprender todo lo que podamos. De la mujer personificada como la necedad hay que rechazar todo lo que podamos. De la mujer personificada como Israel, agradezcamos a Dios que por medio de ellos nos vino la salvación al nacer nuestro Señor Jesucristo allá con ellos, y allá comenzaron las doctrinas, y ellos son, vamos a decir así, quienes nos han transmitido esa información de la salvación. Ahora, pero era lo que yo deseaba que separaran, que lo que corresponda al antiguo pacto, no todo lo podemos pasar a el nuevo, porque si pasamos al nuevo, entonces mezclamos la mujer, la iglesia, la mezclamos con las reglas, leyes del antiguo pacto, y esa mezcla puede violar la etapa y puede traer consecuencias a la iglesia. Luego, lo que nos viniese de la otra mujer que representa Apocalipsis 17, la ramera del Apocalipsis 17, que les hemos mostrado que es Babilonia, tiene un nombre en la frente que es Babilonia, y hemos explicado que la Babilonia literal está en ruinas, está destruida. La ciudad Babilonia literal está destruida, pero la religión babilónica, las tradiciones babilónicas, las doctrinas babilónicas, las costumbres babilónicas están por todo el mundo. Por eso dice que está sentada sobre muchas aguas. Y las muchas aguas, dice Apocalipsis 17:15, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Además dice que está sentada sobre la bestia, que representa a los gobiernos. Entonces, también ahí hay una influencia de la que ustedes como creyentes se tienen que cuidar, la influencia babilónica, que son doctrinas, repito, tradiciones, costumbres babilónicos que hay que aprender a separar de la verdadera fe, porque si no, de otra manera no hemos salido, como lo dice Apocalipsis 18:4, salí de ella, pueblo mío, ¿sí? Luego, decíamos que también el cuidado de la iglesia es a evitar las costumbres, las doctrinas, las prácticas de Jezabel.
según el Apocalipsis 2, donde registra que la Jezabel estaba también enseñando ya en la iglesia. Ahí en Apocalipsis 2 claramente dice que eso Dios lo aborrecía, esas doctrinas donde ella estaba ya enfocando a la iglesia hacia la fornicación, hacia la idolatría, hacia el control que aprendemos bíblicamente sobre la Jezabel. Como quiera, en el Apocalipsis aparece y nos damos cuenta que el espíritu babilónico, el espíritu jezabélico o los otros casos que mencionábamos primero, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a deslindarnos de ellos en nuestra mente, para que podamos ser la iglesia que verdaderamente se limpia para ser la esposa, mujer del Cordero, la novia, ¿sí? De otra manera, les repito, se hace una mezcla de conceptos de la ley, pasándolos a la gracia y queriendo aplicarlos en la gracia como si estuvieran ordenados en la gracia. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, así está lo que dije, un ejemplo de lo que es el templo. Ahora el templo somos nosotros. Ahora nuestro corazón puede ser ese altar donde vamos a presentarle esos sacrificios a Dios. Nuestro cuerpo traerlo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y así sucesivamente. Pero le repetía, porque hubo muchas cosas que se usaron en el antiguo pacto, en el templo, como lo fue, repito, las vestiduras sacerdotales, fueron los incensarios para el humito, fueron los candeleros, las luces, las velas. Sí, hubo muchas cosas de esas que se usaron en el antiguo templo, pero ya no está en vigor, ya hubo un cambio. Estamos bajo un nuevo sacerdocio, ¿sí? Ahora el sumo sacerdote es Cristo Jesús, y todos nosotros pasamos a ser reyes y sacerdotes, según lo explica. Él nos ha hecho, Cristo Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. En su momento debemos ejercer nuestro ministerio sacerdotal, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, y en su momento reinaremos con Él sobre la tierra, como lo describe el Apocalipsis capítulo 20. Pero entonces, les repetía, considerando a la iglesia como la mujer clave en el sentido comparativo profético, que puede ser desviada del objetivo hacia Dios. Por eso describíamos las otras 5 mujeres comparativas de la Biblia, para aprender de cuáles sí podemos tomar el ejemplo, el consejo, la instrucción, y de cuáles no. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no? Porque la misma Escritura nos describe lo que haría de nuestra iglesia otra hija más, pues, de Babilonia, otra iglesia bajo la instrucción de Jezabel, o otra iglesia mezclada con las reglas de la ley. Repito, sin decir o desechar a Israel o pensar que no son el pueblo de Dios, porque aquí mismo dice que Dios los entorpeció, que Dios los cegó mientras pasa el tiempo de los gentiles, pero que en su tiempo, a su momento, el Señor viene a Israel y todo Israel será salvo, dice ahí en Romanos. Todo eso tiene una explicación en las Escrituras. Pero hoy les decía, somos la iglesia, representamos comparativamente a la mujer del Cordero. En su momento, judíos y gentiles seremos esa nueva Jerusalén, esa esposa. A ver, véanlo en Apocalipsis capítulo 21. Todo tiene su profecía y todo tendrá su momento y cumplimiento. Apocalipsis 21, verso 2. Apocalipsis 21, verso 2. Dice, en el nombre del Señor Jesús: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender
del cielo de Dios. Aquí está, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjense, la nueva Jerusalén, que ya va a estar compuesta de todos los salvos, judíos y gentiles. Vayan al verso 9, 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Si ustedes se fijan, la llama la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. ¿Y quién es? Dice, la nueva Jerusalén. Hay una Jerusalén actual, como lo leíamos hace un momento en Gálatas 4:21 en adelante. Esa Jerusalén actual representa, ¿sí?, vamos a decir así, lo del antiguo pacto. Representa a Agar, que da hijos para esclavitud. En su momento el Señor estará tratando más con ellos para hacer de ellos y nosotros un solo pueblo. Dice Pablo que inclusive no nos jactemos contra las ramas. El olivo original son ellos. Nosotros fuimos injertados en el olivo original. Nosotros los gentiles somos olivo silvestre, pero esos 2 olivos en su momento somos uno con Israel. Pero no porque seamos uno tomaríamos las reglas del antiguo pacto y las pasaríamos a la gracia. Eso es lo que yo quiero que diferencien. Ahorita vamos a hacer un espacio para considerar si tienen, me entendieron, o si tienen preguntas, y lo vamos a meditar. Ahora lo que deseamos decir es, de nuevo, Israel no ha desechado a su pueblo. Ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Las profecías, el centro de la profecía son ellos. A la fecha están acomodándose las cosas para el regreso de nuestro Señor Jesucristo muy exactamente. El hecho de que Israel volviera a ser nación el 14 de mayo de 1948 y muchos acontecimientos que han estado pasando hasta ahorita nos dan muestra de que la palabra nunca ha fallado. Las profecías se han ido cumpliendo al pie de la letra. Esto nos muestra que pronto vendrá nuestro Señor y hará un solo pueblo de Israel y sus santos. Fíjense, los que hayamos muerto en Cristo resucitarán, o resucitaremos primero si morimos antes de que Cristo venga. Los que estén vivos en Cristo, junto con ellos seremos arrebatados. Luego, entre mis hermanos judíos, los que hayan muerto resucitarán también. Y los que estén vivos, que sean aprobados por el Señor, porque solo Él aprueba a los que ha de aprobar, también reinaremos con Él. Dice que sobre la tierra por 1000 años. Ahora, lo que a mí me interesa pues es, decía, el tener cuidado. ¿Qué sí puedo obtener de la sabiduría? Adelante. ¿Qué no debo obtener de la mujer comparada con la necedad? Hay que prepararnos para rechazar lo que ella nos quiere influenciar. Lo que aprendemos también sobre la mujer que representa a Israel, un respeto para ese pueblo amado de Dios, pero al mismo tiempo no podemos tomar todas las reglas del antiguo pacto y pasarlas al nuevo como fundamento doctrinal. Hay que observar dónde, en qué parte lo presenta como fundamento y quién de los apóstoles lo pasó al nuevo para fundamentarnos en aquello como regla en la gracia. Y si no está, no nos toca a nosotros juzgar las reglas que Dios le puso a Israel, rechazarlos a ellos no es nuestro trabajo. Aquí más bien es cuáles son las normas del nuevo pacto para la gente del nuevo pacto, ¿sí? Porque si no, de otra manera mezclamos a la iglesia con hijos nacidos en esclavitud y se vuelve, es lo que ha traído muchos problemas en el mundo cristiano, queriendo traer doctrinas de la ley del antiguo pacto a la gracia, que tendríamos que comprobar que lo haya especificado alguno de los apóstoles
en la etapa que corresponde a la gracia, o sea, desde la muerte de Cristo hacia adelante. Porque el mismo Cristo, su vida de Él fue bajo la ley. Él nació bajo la ley, fue circuncidado según la ley, y Él mismo dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Fue hasta su muerte cuando hubo un cambio, un nuevo pacto, nuevas normas. O lo que dice el apóstol cuando dice que hay cosas que eran sombra de lo que había de venir. Gloria a Dios. Por ese motivo aclaramos, ¿verdad?, el haber explicado sobre las 6 mujeres personificadas en los términos proféticos de toda la Biblia, para aprender qué sí podemos aceptar y qué no. Cómo aprender a rechazar las costumbres babilónicas, las costumbres, tradiciones, doctrinas, reglas babilónicas, cómo rechazarlas. El espíritu jezabélico, cómo aprender a rechazarlo también. Y así, toda regla que esté dentro del antiguo pacto, regularla si se encuentra en el nuevo, y si no, respetarla y dejarla en su momento para el pueblo amado de Dios. Y más que todo, que ustedes tengan la tranquilidad de que al comprender las etapas o periodos de la Biblia, ustedes no tengan la lucha de decir: ¿y si no estoy obedeciendo esto que Dios mandó? Porque si está en el antiguo pacto, bueno, para que ustedes vean, la misma palabra nos muestra un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio y una ley bajo una nueva norma que hay que buscarla en las reglas de la gracia, en las reglas del nuevo pacto. Vamos a orar para darles la oportunidad, si me entendieron, y sus preguntas. Amado Dios, querido Padre, alabamos su nombre, bendecimos su glorioso nombre, porque usted es claro en su palabra y tiene una doctrina clara para su iglesia. Padre, que podamos formar esa novia, esa esposa fiel a usted, consagrada a usted, de acuerdo a la etapa en que estamos, conforme a sus ordenanzas, sin dejar ninguna de las que usted establezca en este último periodo de la gracia. Perdónenos en lo que no hemos comprendido su voluntad y ayúdenos para seguirnos capacitando y podamos ser una iglesia que vive en lo correcto, en lo bíblico, en lo auténtico, en lo que usted manda. Sobre todo, que estemos cada uno de sus hijos luchando por conservar la fe verdadera que una vez ha sido dada a los santos, la cual está siendo desviada, torcida en el mundo religioso de nuestra época. Ayúdenos, Padre, a limpiarnos de toda doctrina falsa, de toda doctrina que no corresponda a nuestra etapa, de toda tradición, de toda costumbre que vaya fuera de lo que usted mandó. Ayúdenos, por favor. Se lo suplicamos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén.